Atentos, vamos a hablar de la inflación, ¿ya? Ayer el presidente del Banco Central, como todos los meses, hace un reporte mensual de inflación y la inflación se le escapó de las manos, ¿no? La inflación ha subido tremendamente. Hemos cerrado con más de 3%. El rango mete es menos de 3% o máximo 3%. La inflación va a subir por más de 6%, o sea, más del rango meta. El próximo año se estima que la inflación cierre en 2,9%. Y las causas de la inflación de este año no obedecen a shock de oferta, dice, ¿no? O problemas de oferta. O sea, la producción es muy débil en función a la demanda. Problemas en el incremento de los productos importados. La depreciación, el incremento del tipo de cambio también ha encarecido los precios de los productos importados y eso ha generado un incremento de la importación. Todas esas cosas vamos a aprender hoy, ¿ya? A ver, vamos a aprender. Vamos a iniciar entonces la clase, iniciando grabación. Bien, la inflación. ¿Qué es la inflación? Atentos, por favor. La inflación es el aumento generalizado y sostenido de los precios de los bienes y servicios en una economía. O sea, cuando hablamos de inflación, estamos hablando del incremento continuo y sostenido, generalizado y sostenido, ¿no?, de los bienes y servicios que circulan en una economía. ¿Y eso hace qué cosa? Que cuando los precios suben, el dinero, lo que tenemos en el bolsillo, cada vez compre menos cantidad. Cuando se habla de inflación, entonces se está hablando de un incremento de los precios. ¿Pero de qué precios? De los precios de los bienes y servicios. O sea, constantemente está subiendo. Ahora, si es generalizado, significa que la mayoría de los precios, los bienes y servicios están subiendo, ¿no? Entonces, el incremento generalizado y sostenido de los precios en una economía se llama inflación. Y eso hace que el dinero, ¿no?, compre menos cantidad. Por ejemplo, si Santa Rosita compra hoy un par de zapatillas, con un proceso inflacionario fuerte, Santa Rosita compraría unas sandalias y luego casi nada. Como la inflación es el incremento generalizado de los precios, significa que la mayoría de los precios están subiendo, ¿no? Por generalizado se debe entender que el aumento de los precios no afecta a solo un producto, sino a la gran mayoría de los bienes y servicios que se consumen en la economía. Por eso, o sea, si yo digo que el precio del pollo subió de 8 a 12 soles el kilo, es un incremento en particular, ¿no?, de un solo producto. Eso no se llama inflación, no se llama inflación. Inflación es generalizado, ¿no? Que de los millones de bienes y servicios que se consumen en la economía, puede que aumenten casi todos, ¿no? Por ahí uno o dos bajen de precio, o cinco o seis no suban de precio, pero en general sube de precio. Y por sostenido es que no es un hecho aislado, ¿no? No es que sube el precio y luego ya no sube, sino es sostenido en el tiempo, ¿no? Los precios tienden a subir. Se debe tratar de un proceso continuo en el tiempo, no circunstancial, no estacional, no aislado. Eso es el incremento generalizado y sostenido de los precios. Bien. Ahora, ¿cuáles son los tipos de inflación? Tenemos tres tipos de inflación: la inflación moderada, la inflación galopante y la hiperinflación. La inflación moderada es una inflación menor, mira, y este es anual, ¿no? Se va a cotizar al año, acuérdense. Entonces, tenemos inflación moderada cuando la tasa de inflación no supera el 10%, menor de 10%. Es inflación moderada, ¿no? Entonces, cuando la inflación es moderada, ¿no?, el cambio en los precios son lentos y predecibles, ¿no? Los precios están subiendo lentamente. Por ejemplo, una inflación de 3% es inflación moderada. Significa que un pantalón en promedio estaba 100 soles, ahora está 103 en un año. El kilo de pollo que estaba 8 soles, ahora está ¿cuánto?
el 10% de 8 soles es 80 céntimos, ¿no? A fin de año costaría 8 soles 80. O sea, profesor, es una inflación pequeña, ¿no? A 10%, estamos hablando a 10%. Si es de 3%, pues estaría, ¿no? Si un pollo está a 10 soles, ¿no? El 1 de enero a fin de año estaríamos terminando con un precio del pollo de 10 soles a una inflación de 3% a 10 soles 30. Prácticamente una inflación que se puede vivir todavía, ¿no? Que no genera molestias, angustias en los consumidores. Es una inflación moderada. Ahora, ¿qué países en Latinoamérica tienen inflación moderada? Casi todos los países antes de la epidemia han tenido inflación moderada. Perú, Chile, Colombia, México, ¿no? Inflación moderada, por debajo del 10%. Una inflación galopante anda a paso de galopa, ¿no? O sea, el caballo sigue, ya está corriendo, ¿no? O sea, es un incremento ya más rápido en los precios, ¿no? Y bordea desde los 10% anual hasta el 1000% anual. Si una inflación llega a 1000% anual, significa que el precio se multiplicó por 10. O sea, si el kilo de pollo está a 10 soles el 1 de enero al 31 de diciembre del mismo año, ha transcurrido un año ya, terminaría en 100 soles, profesor. Ya se siente la pegada, ¿no, profesor? Claro que sí. Entonces, una inflación galopante es una inflación que ya genera distorsiones, ¿no? En el mercado, incertidumbres, malestar. Por ejemplo, ¿qué país tiene inflación galopante? Argentina, ¿no? Argentina tiene una inflación galopante, ¿no? Entonces, la inflación galopante es por encima, ¿no? De 10 hasta 1000%. Y una hiperinflación es una inflación ya demasiado, ¿no? Abrumadora, ¿no? Ya tiene efectos desastrosos en la economía. Porque si la hiperinflación no se controla, eso se genera más inflación. Empezamos con ¿cuánto? Con más de 1000%. Una hiperinflación es más de 1000% anual. Y si no controlamos, terminaríamos con 100.000, 1.000.000, 2.000.000. La inflación más alta del mundo es de Irlanda, que data de 1.000.000.000%. Venezuela ha llegado a 1.000.000%. Perú el año 90, 7.648%. ¿No? Bolivia, en sus inflaciones más altas, históricamente, llegó a 50.000%. Entonces, a eso se llama hiperinflación. Profesor, ¿y qué de común tiene la hiperinflación? Efectos desastrosos en la economía, ¿no? La moneda se degrada, la moneda nacional se degrada. Mira el INTI. ¿Qué pasó con el INTI? Duró 6 años nada más. ¿Por qué? Porque el INTI ya no valía nada ya. ¿Y por qué no valía nada? Perdió su valor de cambio, poder adquisitivo, o perdió su concentración. Profesor, perdió su concentración porque como los precios subían de manera exorbitante, un INTI ya no compraba nada. Tenía que juntar 500 millones de INTIs, 1.000 millones de INTIs, 5.000 millones de INTIs. Hubo una moneda, un billete peruano de 5.000 millones de INTIs. Quizás con eso se pudo comprar algo. Pero si tenía una moneda de un INTI para la colección, porque no compraba nada. Entonces, una hiperinflación genera efectos desastrosos en la economía y también sobre el dinero local. El dinero pierde sus funciones, pierde sus características propias, ¿no? Bien, hasta aquí, ¿alguna pregunta? Joel, Piero, claro, siempre recordando a Alan. ¿Mm? Claro, ¿no? ¿Te imaginas, por ejemplo, la moneda venezolana? Venezuela ha cambiado varias monedas ya jóvenes, ¿ah? Ya creo que ha cambiado 3 monedas, ¿no? Pero le ponen Bolívar, Bolívar, Bolívar para uno no darse cuenta, ¿no? Pero ya su unidad monetaria va cambiando en Venezuela constantemente o seguido porque ya su moneda no vale nada, pues, ¿no? Entonces cambian otra moneda, cambian otra moneda.
Bien. Desde Chávez, Venezuela ya ha pasado por dos, tres monedas ya. Bien, continuamos. Profesor, ya entendí que la inflación es un proceso de perturbación en los precios. Los precios suben. Ahora, ¿los precios de qué? Los precios de los bienes y servicios. ¿Sí o no? Claro que sí. Y es de manera continua y generalizado. Significa que por aquí tenemos los precios, o mejor le pongo ya la inflación, ¿no? Y por aquí tengo el tiempo. Entonces, en el tiempo los precios son continuos al incremento, ¿no? Claro. Y generalizados significa que la mayoría sube. Puede que en ese periodo el rabanito haya bajado. Es la excepción. O el apio no subió de precio ni bajó de precio, constante. Pero el generalizado, la mayoría subió de precio. Eso es la inflación. Ahora, profesor, ¿y quién mide la inflación? Porque yo me estoy haciendo una pregunta, profesor. Si usted me dice que la inflación es el incremento de los bienes y servicios que se compran en la economía, y yo sé muy bien que los bienes y servicios que se consumen en la economía peruana, en una economía nacional, son millones, millones. Entonces yo me pregunto, si queremos medir la inflación, tenemos que preguntar o calcular cómo se incrementó el precio de cada bien. Esa es una buena pregunta, ¿no? Ahora, si se hace de esa manera, ¿quién es la institución encargada de hacer esa medición? Entonces, vamos a explicar eso, ¿ya? Mira, como medir la inflación significa calcular la variación porcentual en que suben los precios mensualmente o anualmente, debe ser una tarea ardua, porque son millones de bienes y servicios que se consumen en la economía. Entonces, el encargado de medir la inflación es el INEI, ¿no? El Instituto Nacional de Estadística e Informática. No va a ser esa locura de ver cuánto suben los precios de todos los bienes y servicios que se consumen en la economía, sino de todo ese conjunto de bienes y servicios que se consumen en una economía, de todo ese universo de bienes y servicios que se consumen en la economía, ¿qué hace? Saca una muestra, como decir un subconjunto. Y sobre esa muestra calcula la variación porcentual de los precios. O sea, profesor, en otras palabras, lo que hace el INEI es ¿qué cosa? Elaborar una canasta básica de consumo. Esa canasta básica de consumo es una muestra representativa de todo lo que se consume en el país. Y sobre esa canasta básica de consumo, que tiene la siguiente estructura, contiene alimentos y bebidas, vestidos y calzados, vivienda, combustible, electricidad, muebles y enseres, salud y cuidados personales, transporte y comunicación, esparcimiento y enseñanza y otros, que está compuesta por los productos y servicios que más se consumen en la economía peruana. Sobre eso se hace un cálculo de cómo se incrementó sus precios. O sea, se calcula la variación del índice de precios del consumidor, el IPC, se calcula la variación del índice de precios del consumidor de una canasta básica de consumo. Profesor, ¿y esa canasta básica de consumo qué contiene? Estos elementos. ¿Estará un Rolex? No está un Rolex porque ¿quién compra Rolex? ¿Es común comprar Rolex? No. Profesor, ¿están los pasajes y la entrada no sé, a la Australia? No, porque ¿quién va a Australia regularmente? Irán, pero no es de consumo masivo. Profesor, ¿está el precio de un foco LED? Sí, porque ¿quién no pone focos LED en su techo? Profesor, ¿está el precio del pollo, de la papa, del arroz? Claro, son los alimentos y bebidas que representan mayor, mire,
mayor gasto en la canasta base y consumo. Profesor, ¿esta canasta base y consumo es elaborada por INEI? Sí. Profesor, ¿y esta elaboración, esta estructura es constante en el tiempo? O sea, mi duda es que la canasta base y consumo de los años 70 es idéntico a la canasta base y consumo del año 2021. ¿Qué dicen ustedes? A ver, es una buena pregunta, ¿no? Los productos que formaron parte o que forman parte o que formaron parte de la canasta base y consumo de los años 70 es idéntico a la canasta base y consumo del año 2021. ¿Qué dicen ustedes? No, no, claro, tienen una idea, bro. No, profesor. Porque el año 70, ¿no? El abuelito de mi abuelito no tomaba Viagra. Hoy mi abuelito toma Viagra. Claro, profesor. Porque el año 70 los niños no pedían Netflix a sus padres. Miraban la tele blanco y negro, si es que había tele. Hoy los niños piden Netflix o Disney o Amazon Prime. O sea, la canasta base y consumo, ¿no? Es una estructura que se va cambiando en función a los hábitos de consumo del consumidor peruano. Algunos productos entran a la canasta base y consumo porque se hace consumo masivo y otros productos ya se van, se despiden de la canasta base de consumo porque ya quedan obsoletos o casi nadie lo compra o no le paran bola, ¿no? Por ejemplo, el DVD, perdón, el DVD no, el CD ya fue ya. El CD ya salió de la canasta base de consumo. ¿Quién compra CD? Profe, ya no se pasa. Los cassettes salieron de la canasta base de consumo. ¿Qué ha entrado? Los streaming. Netflix ha entrado a la canasta base de consumo. Spotify ha entrado a la canasta base de consumo. Porque se han hecho de consumo masivo. ¿Ha entendido? Entonces, vuelvo a repetir. ¿Qué hace el INEI para medir la inflación? Primero elabora una canasta base y consumo que contiene los productos y servicios más representativos que uno consume. Y sobre esa canasta base y consumo, ¿no? Se hace la encuesta. Señora, ¿cuánto está el pollo? 8. ¿Cuánto está ahora? 9. Ah, ya subió el pollo. ¿En cuánto? En un sol. ¿Y qué es un sol de 8? El 12,5%, ¿no? Si es que no me equivoco. Entonces, el precio subió en 12,5%. Así va calculando la variación porcentual del índice de precio del consumidor. No es necesario que sea vital, entonces, solo de masas de consumo. Así es. Por eso, pues mira, no es necesario que sea vital, ¿eh? Mira, porque hay alimentos y bebidas y hay esparcimiento, ¿ves? O sea, profesor, la canasta, el precio del cine también forma parte, claro. La pensión en los colegios también, profesor. Ah, profesor, mi postpago de un celular también forma parte de la canasta de consumo porque casi todo el mundo tiene un celular y tiene muchos postpagos. ¿Ha entendido? Profe, el precio del agua y la electricidad también, pues vivienda, combustible, electricidad, ¿no? Bien. Preguntas, jóvenes, preguntas aquí. Todo claro. Muy bien. Continuamos entonces. Ahora uno se preguntará, profesor, ¿y por qué los precios suben, no? Entonces vamos a hablar de los precios que han subido en la economía. Mira, el año pasado la inflación ha estado 2,75%. O sea, en promedio los precios subieron en 2,75%. Para darte una idea, ¿no? Para darte una idea. Si, si un pantalón estaba a 100 soles, el año pasado subió los precios, ese pantalón a 102,75 céntimos. Si, por ejemplo, el pollo estaba a 10 soles, ¿no?
terminó costando 2,75% más, ¿no? O sea, el 2% de 10 soles debe ser, ¿cuánto? 20 céntimos. El precio terminó del pollo costando 10 soles 20 con 75 céntimos. O sea, 10 soles 30. O sea, prácticamente subió 30%, 30 céntimos en un año. Casi imperceptible, ¿no? Es una inflación moderada y bajita, 3% es baja, 2,7% es bajo. Pero vamos a cerrar con una inflación de más de 6%, y ayer lo dijo el presidente del Banco Central, o bordeando el 6%. Significa que la inflación, si bien es cierto, se le ha escapado de las manos al Banco Central porque no forma parte de sus metas, el Banco Central tiene unas metas, lo vamos a ver aquí, pero el incremento de los precios es algo coyuntural, es propio de los países. O sea, no solamente en el Perú a subir los precios, sino es a nivel mundial. ¿Y por qué? Porque después del hacinamiento, ¿no? Después que el mundo entre en un confinamiento por la pandemia, las economías se abren y la gente sale a comprar, sale a consumir y la demanda crece. Pero a las empresas le tarda tiempo para producir. No todo se produce rápido. Por ejemplo, la papa tiene una fecha de producción, ¿no? La ropa, los artefactos, los electrodomésticos, los carros. Entonces, por eso los precios han subido. Otro efecto es el problema del tipo de cambio en la economía peruana, ¿no? No todo lo que se consume en la canasta base de consumo es hecho en el Perú. Muchas cosas son importadas o derivan de insumos importados. Por ejemplo, el pan que a diario se come proviene del trigo de Argentina y Estados Unidos y eso se importa con dólares. El pollo, del pollo a la brasa. Recuerden que el pollo a la brasa es la comida más consumida del Perú, jóvenes. Y ayer el Perú ha sido reconocido como mejor destino culinario, gastronómico del mundo. Significa que vamos a recibir turistas para que vengan a comer nada más. De país se vayan a Machu Picchu. Entonces, muchos insumos son importados, no solamente el trigo para el pan, sino el maíz duro amarillo que se importa de Estados Unidos, que el pollo come. Al encarecerse los insumos importados, porque el dólar se ha disparado, se incrementan los costos de producción y eso también genera incremento de los productos básicos como los alimentos. Y los alimentos tienen un fuerte componente en la canasta, casi el 40%. Ajá, o sea, profesor, no, y no solamente eso, ¿no? Sino también que de verdad esos productos han subido de precio. El aceite se disparó. ¿Y por qué el aceite se disparó? Porque el precio internacional de la soja, de la soya, subió. Y la soya se importa de Argentina y de Bolivia. Entonces, muchas son las causas de la inflación. ¿Ya? Pero dice que para el próximo año esa inflación se va a corregir. Ya para marzo, abril, los precios van a bajar. Así que hay que esperar. Hay que esperar. Ahora, ni hablar de los productos tecnológicos, ¿no? Estamos viviendo una escasez de chips. Los chips están escasos en el mundo. ¿Quién usa chips? Desde un reloj hasta un automóvil, todo se usa chips, jóvenes. Entonces, se va a encarecer los productos tecnológicos, que ya se están encareciendo, jóvenes. Un procesador en promedio estaba a $120, ahora está a 300, $350. El doble. Ni hablar de las tarjetas de video, las placas madres. Entonces, vamos a vivir, ¿no? Con una reducción de la producción de productos electrodomésticos porque China ya no puede producir más. China ha llegado a un cuello botella. Significa que China, por más que quiera producir, ya no puede porque la energía no le alcanza. Y eso va a encarecer a los productos tecnológicos, a la ropa, ¿no? Y a algunos alimentos que China exporta, jóvenes. Bien, causa de la inflación. Vamos a ver por qué ocurre la inflación. Hay muchas causas, ¿ya? Hay muchas causas. Una de las causas es por demanda, dice, ¿no? Inflación por demanda. A ver, vamos a explicar. Voy a tratar de explicar lo más claro posible, ¿ya? Ojalá que me entiendas. ¿Te recuerdas cuando Perú estaba casi eliminado para ir a Rusia 2018?
y la gente sentía la frustración, el descontento, las lágrimas cuando ve perder su selección y otra vez más no sea el Mundial. Pero no sé qué pasó. Perú golea a Paraguay, ¿no? Nunca había goleado a Paraguay en Asunción. Le gana Ecuador, jamás le había ganado Ecuador en Ecuador. Tenía 6 puntos robados en el extranjero y comienza a empatar, a ganar sus partidos. Y es en esos, ¿no? Hace Perú es consigue puntos y la selección comienza a aspirar al mundial. ¿Qué hizo el hincha? El hincha que ya estaba cansado de la camiseta de Perú comenzó a comprar camisetas. Antes que Perú gane sus partidos en Paraguay y Ecuador, una camiseta costaba en promedio 8 soles. De las Bambas en Gamarra, ¿no? Pero de camiseta de fútbol, ¿no? De ese material sintético. Como Perú comenzó a ganar el mundial, la gente comenzó a comprar camisetas. O sea, la demanda de camisetas creció fuertemente. Y cuando la demanda de camisetas crece fuertemente, ¿qué pasa, profesor? Los precios suben. ¿Sí o no? Los precios suben. Profe, eso es inflación, entonces no es inflación, porque la inflación es generalizado. La inflación no es cuando sube un precio de un producto. Profesor, pero por el otro lado yo me enteré que Gamarra trabajaba mañana, tarde, noche y madrugada fabricando camisetas. Claro. La oferta creció también para responder a esa creciente demanda, pero la oferta no fue suficiente o no estuvo a la altura o no creció al mismo ritmo de la demanda. Por eso el precio subió. Y la camiseta que estaba a 8 soles llegó a costar hasta 70 soles las Bambas. ¿No? O sea, fue un incremento fuerte del precio. Si a ese ejemplo lo llevamos a nivel macro, a nivel general, si se incrementa la demanda agregada, o sea, profesor, cuando hablamos de demanda agregada, estamos hablando de qué? Estamos hablando de la demanda de todos los bienes y servicios en una economía. Y la oferta crece, pero no está al nivel de la demanda. Entonces, por consiguiente, ¿no? Los precios tenderían a subir. Según este enfoque, la inflación surge cuando el aumento de la demanda agregada y la oferta del sector productivo no es capaz de hacer frente a esa demanda. O sea, la demanda crece tremendamente y la oferta no está a la altura de esa demanda. Al final termina subiendo el precio. En este caso, el aumento de los precios se debe a un incremento del consumo que no viene acompañado por una mayor producción. Es decir, a un aumento de la demanda no acompañado por un aumento de la oferta. Cuando se habla de demanda agregada, aumento de la demanda de todos los bienes y servicios, o sea, por eso las paraditas, los mercados, los cines, las discotecas, ¿no? Los mercados de abastos, las tiendas por departamento o retail, todo estaba abarrotado de consumidores, sí, y los productos comienzan a escasear porque la producción no crece al ritmo de la demanda y la inflación sube. Siguiente, enfoque monetarista. Y esta es la que está, ¿no? Es la explicación de todo, ¿no? Milton Friedman dice que la inflación aquí o allá o más allá es un fenómeno monetario provocado por el exceso de circulante. O sea, cuando hay una inyección de dinero, ¿no? Cuando se incrementa la masa monetaria, eso repercute directamente en los precios. Los precios tienden a aumentar. O sea, profesor, hay una relación entre la masa monetaria y los precios, sí. Si un banco central de manera irresponsable hace una emisión monetaria sin necesidad, sin estudio, de manera inorgánica, eso va a generar directamente inflación. Y si sube la inflación, si suben los precios, lo que va a caer es el poder adquisitivo del dinero. El poder adquisitivo del dinero. O sea, los precios pueden subir tanto que al final los soles peruanos terminan no comprando casi nada, ¿no? O comprando casi nada. Eso implica, ¿no? Poder adquisitivo del dinero. O sea, hay una relación inversa entre la cantidad de dinero que circula en la economía con su poder adquisitivo. Cuando hay un exceso de circulante, el poder adquisitivo disminuye. ¿Y por qué disminuye? Porque los precios están subiendo. Es la teoría que es aceptada por el común de los economistas, ¿no?
que la inflación es un fenómeno monetario. Entonces, ¿quién debe tener una disciplina monetaria? Los bancos centrales. Milton Friedman dice que los bancos centrales son pieza clave fundamental para controlar la inflación. Y él recomienda que los bancos centrales tienen que ser autónomos, entidades autónomas, que no obedezcan a los caprichos de los gobernantes, ¿ya? Y que la emisión monetaria tiene que ser una emisión en función a las necesidades del mercado. Siguiente, inflación por costos. ¿Qué es una inflación por costos? A ver, por ejemplo, ¿no? Jesucito produce jeans, ¿ya? ¿Quién más produce jeans? A ver, Andrea produce carteras de cuero. Piero tiene una empresa avícola. Y todos somos empresarios. Y observamos que en el sector de Jesús se incrementó el precio de la tela. En el sector de Piero se incrementó el precio amarillo, que come su pollo y su pavo. En el sector de Joel se incrementó el precio del cuero. En el sector de Andrea se incrementó el precio de la mano de obra. Si todos somos empresarios que producimos algo en la economía y nuestros costos de producción, que puede ser la materia prima, los insumos, los materiales, la mano de obra, la electricidad, la energía, el transporte, se incrementan, ¿qué hacemos como empresarios? Cuando vendemos polos, pero ahora el precio del algodón subió, el precio de la tela de algodón subió, ¿qué haríamos? Ah, profesor, fácil. Si los costos de producción se incrementan, entonces yo voy a trasladar ese incremento de mis costos de producción al precio final. Y eso sería una inflación por costos. ¿Han entendido? ¿Sí? Bien. El otro es una inflación por expectativa. ¿Ya? La expectativa también, el sentido psicológico juega un rol importantísimo en la inflación, jóvenes, ¿ah? Importantísimo. Bien, mire, vamos a explicar con un ejemplo micro y eso lo llevamos a un ejemplo macro, ¿ya? A ver, llega Navidad y todos quisiéramos tener a Ken, los varoncitos, y una Barbie, las mujercitas. O debe ser al revés, ¿no? Las mujercitas queríamos tener a un Ken y nosotros los varoncitos queríamos tener una Barbie, lo justo. Bien. Tenemos nuestro dinero ya ahorrado para nuestro Ken y nuestra Barbie, ya, que lo vamos a comprar más adelante. Pero se nos mete el bichito de la expectativa inflacionaria. ¿Qué es de la expectativa inflacionaria? Que nosotros como consumidores tenemos el pensamiento, tenemos, no sé, una expectativa, pero no decir expectativa, tenemos una idea, tenemos un presentimiento, tenemos una corazonada, tenemos el sexto sentido que tienen las mujeres de que los precios van a subir. Ah, profesor. Entonces, si tenemos la expectativa, la corazonada, que el precio de la Barbie y del Ken van a subir más adelante en las siguientes semanas, ¿qué haces con tu dinero hoy? A ver, ¿quién responde? Si todos tenemos un dinerito y se nos pone, se nos da, tenemos la idea que los precios subirán más adelante, ¿qué hacemos? ¿Esperemos que suba? ¿Todos esperamos que suba? No, no, profesor. Si tenemos el dinerito para comprar y vemos que los precios van a subir en el futuro, ¿qué hacemos? Como el papel higiénico, ¿no han visto? Ya el confinamiento y todo el mundo sale a comprar papel higiénico, como si el COVID te aflojase, no sé, ¿no? Claro, busco adelantarme al incremento de los precios.
Eso es una inflación por expectativa. O sea, ya no estamos hablando de un producto en particular, sino de a nivel macro ya, ¿no? Si tenemos la expectativa inflacionaria, la expectativa que los precios de los bienes y servicios en la economía van a subir, ¿qué hacemos con nuestro dinero hoy? Hoy cierro la sesión del TIN y me voy a comprar lo necesario para la casa. Compro papel higiénico, algodón, azúcar, ¿no? Papa, fideos, leche, huevos, etcétera, etcétera. ¿Y qué va a pasar? En la tarde ya no hay y al día siguiente ya no va a haber y los precios comienzan a subir de verdad. Es una inflación por expectativa, ¿ya? Y eso ha vivido tu padre, tu madre, ha vivido tus abuelos. Mira, le explico. Cuando Alan llegó al poder, el 85, su frase era así, ¿no? Nada que parar al maestro. Mi compromiso es con el Perú y con todos los peruanos, ¿no? Y Alan hizo una política fiscal y monetaria de tipo expansiva. ¿Qué significa eso, profesor? Que el gobierno gastó, generó empleo y la gente tenía empleo e ingresos y comenzó a comprar. La demanda agregada creció en mayor ritmo que la oferta agregada. Profesor, pero ese empleo no generó bienes y servicios. No, fue un empleo improductivo. Alan creó el país. Y Alan, la creación de país era empleos temporales que consistía en lo siguiente. Jóvenes desempleados van a ganar un sueldo mínimo. ¿Quién no quiere ganar sueldo mínimo ahora? ¿Qué hacemos, Alan? Vamos al río Rímac y juntamos todas las piedras del río Rímac y lo ponemos a un costado. Todo un mes moviendo piedras. Bien, Alan, ya pasó un mes. Bien, van al Banco de la Nación a cobrar tu sueldo mínimo. Mañana vienen, ¿ah? Porque sigue la chamba. Ya, no. Bien, segundo mes. ¿Dónde están las piedras? Ahí están. Vuelven a su sitio. Profesor, o sea, era un empleo improductivo. Claro, yo trabajaba, no generaba ni un bien o servicio, pero cobraba. Al final, cuando cobraba, compraba. Demandaba. La demanda agregada creció fuertemente y la oferta no crecía fuertemente, porque se generaba empleos improductivos. Y eso ya en el 86 comenzó a subir los precios y en el 87 se le metió el bicho a la cabeza a la gente, ¿no? Que los precios van a subir, van a subir. Entonces, cuando papi y mami cobraban, ¿sabes? Ah? Mira, no te miento. Mamá, papá cobró, muy bien. Ponían los cerros de billete en la mesa o sobre la mesa y decían, ya, hay que comprar un saco de arroz, un saco de azúcar, 10 kilos de papa, camote, cancha, sal. Ya, esto va a ser para mi pasaje nada más. No es como ahora, ¿no? No es como ahora que tú vas a la semana y llenas la refri en el supermercado o vas todos los días a comprar al mercado. No es así. ¿Por qué se gastaba casi todo el billete, ni bien cobra uno? Por la expectativa inflacionaria. Porque sabían muy bien que más adelante, a los días siguientes, los precios van a subir. Y eso generaba inflación, más inflación. Y Alan alimentaba la inflación inyectando más dinero, ¿no? Más uso de la maquinita, y nosotros por el lado de los consumidores inyectábamos más inflación por el lado de las expectativas. Tremendo problema, jóvenes, de la inflación. Entonces, por ahí escuché a algún economista diciendo así, ¿no? La inflación es como una bola de nieve, ¿no? Estás escalando el Huascarán y tu amigo está en la punta, ¿no? Del Huascarán, estás viendo que tú estás escalando. Recién estás a 10, 100 metros de altura de la montaña, ¿no? Hace una bolita de nieve y te la tira. Así empieza la inflación, ¿no? La inflación empieza con 2, 3. Si no la controlas, conforme va pasando el tiempo, esa bolita va creciendo, va creciendo, va creciendo y se puede volver un desastre. Y eso pasó con el gobierno de Belaúnde y Alan, porque Alan no recibe una inflación bajita, ¿no? Belaúnde ya le da una inflación alta, ¿no? De 50 a 60%. Eso es lo que recibe Alan de Belaúnde. Es más, Belaúnde fue que cambió la moneda de sol de oro a Inti, no fue Alan, como muchos pensamos. Bien, siguiente. Inflación importada. Para que me entiendas qué es una inflación importada, voy a poner un ejemplo hipotético, ¿ya? Bien, tenemos a Venezuela y tenemos a Brasil. Claro,
la exportación, en su gran mayoría, Venezuela es el petróleo, ¿no? Casi el 95% de lo que exportaba Venezuela es petróleo. Y Brasil es el monstruo, ¿no? País más grande del mundo, dicen ellos, ¿no? Se ha especializado en la producción de alimentos. Es más, la visión de Brasil es ser el gran proveedor de alimentos del mundo, ¿ya? Ahora, son frontera, países vecinos. Muy bien, imaginemos que en la canasta base y consumo de Venezuela, en el rubro alimentos y bebidas, casi todos los alimentos provienen de Brasil. ¿Ya? Imagínate que esta es una tienda o una tienda de abarrotes en Venezuela y todo lo que tú ves es Brasil, 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 Brasil. ¿Ya? Bien, la pregunta es, profesor, ¿qué pasaría si Brasil sufre de inflación? Si en Brasil se incrementan los precios. Ah, claro, como Brasil le vende productos de pan llevar a Venezuela, el rubro de alimentos y bebidas también subirán de precios en la canasta base de consumo de Venezuela. Y por consiguiente va a terminar contagiando ¿qué cosa? A la inflación de Brasil a Venezuela. Eso sería una inflación importada. Se puede definir una inflación importada cuando los aumentos en los precios de las importaciones, los aumentos en los precios de los productos finales importados afectan directamente a los gastos basados en la medida de la inflación. Los aumentos de los precios de los combustibles importados, los materiales, los componentes de aumento de los costos internos de producción y da lugar al aumento en los precios de los bienes de producción nacional. O sea, para ver que esa inflación es importada, tiene que una fuerte relación comercial entre los dos países, ¿no? Esa inflación de Brasil podría afectar a Venezuela. Así es. Perú también nos pasa por eso, ¿no? Perú tiene una dependencia alimentaria, jóvenes. La balanza comercial del Perú, o sea, la balanza comercial es exportación menos importación de bienes, la balanza comercial alimenticia del Perú es deficitaria. Importamos más alimentos de lo que exportamos, jóvenes. Y eso es un punto débil de nuestra economía. Bien, siguiente. ¿Cuáles son las consecuencias de la inflación? Acá vamos a analizar, ¿no? A ver, profesor, una consecuencia de la inflación es que si los precios suben, mi sueldo compra menos, ¿no? O sea, mi sueldo, que es, por ejemplo, de 1.000 soles, este es mi salario nominal en expresión en unidades monetarias, antes que los precios subieran fuertemente, mi canasta era de este tamaño. Pero conforme los precios han ido subiendo producto de la inflación, mi canasta se ha ido reduciendo. Ah, profesor, entonces el tamaño de la canasta, la cantidad de bienes y servicios que yo puedo comprar con mi salario nominal ha ido cayendo, claro. Una consecuencia es la caída de los salarios reales, la pérdida del poder adquisitivo del salario nominal o caída del salario real. Consecuencia, ejemplo, profesor, en Venezuela el sueldo mínimo logra comprar 1 kilo de huevo y se acabó tu sueldo mínimo en Venezuela. Por eso yo dice, no, mira, si yo trabajo mi chama, un mes en Venezuela, compro 1 kilo de huevo. Yo voy a Perú, ¿no? Y vendo caramelos, me saco 20 soles diario. Y con 20 soles yo me compro 4 kilos de huevo al día. O sea, prefiero irme a Perú. Y pues se vienen caminando. Bien, siguiente. Para nuestra economía va a haber una pérdida de la competitividad. ¿Por qué? Porque cuando suben los precios en el Perú, cuando esos productos salen a la exportación, salen más caros. Entonces el importador dice, oye, Perú subió sus precios por su inflación. Oye, dame Colombia, dame Brasil, dame Chile. No, Perú ya no, muy caro. Perdemos competitividad en los mercados extranjeros. Cuando suben los precios por la inflación, no hay ahorro. ¿Para qué voy a ahorrar, profesor, si al final ese ahorro no va a comprar nada? Al no haber ahorro, no hay inversión. Entramos a una recesión, entramos a un incremento de la pobreza. La inflación es regresiva, dicen, ¿no? Que afecta más al pobre que al rico. Ahora, si esa inflación es una hiperinflación, las consecuencias son mucho más desastrosas, en el sentido que una hiperinflación, aparte de generar miseria, pobreza, hambre, desnutrición, ¿no? Genera al dinero una tremenda, ¿no? Una tremenda pérdida de sus funciones, ¿no? El dinero, en muchas veces, en muchos países que han tenido hiperinflación,
los precios se hacen en dólares. Refrigerador LG, $500. Ya no se hacen en soles. O sea, el dinero pierde algunas funciones como medida de valor. Por eso dicen que hay una dolarización de la economía. Y la dolarización de la economía es una consecuencia de las hiperinflaciones. Pero Bolivia y Perú han tenido éxito rotundo en el control de la inflación. Los shocks han generado, ¿no?, ese éxito. Al que no le ha ido bien sobre el control de la inflación ha sido Ecuador. Y Ecuador optó por dolarizar su economía. O sea, tú vas a Ecuador, taxi, aeropuerto hasta Ecuador, hasta la Plaza de Armas de Ecuador. Taxi, ¿cuánto es? $15. Todo es dólares en Ecuador. Muy bien. Bien, continuamos. Entonces, profesor, si usted me está hablando de la inflación, yo ya sé algo que es importantísimo. Quien mide la inflación no es el Banco Central. Quien mide la inflación es el Instituto Nacional de Estadística e Informática. Y quien hace el reporte de inflación, el que dice cuánto es la inflación, cuáles son sus causas, a qué se debió, es el Banco Central, que informa, ¿no? Y quien controla la inflación es el Banco Central. El que va a luchar contra la inflación es el Banco Central. Y una forma de controlar la inflación es que el Banco Central tiene esto, ¿no? Tiene sus metas explícitas de inflación. El Banco Central se compromete con la ciudadanía, con el país, con los agentes económicos, con el sistema financiero, que la inflación en el año va a ser esto, 2 más menos 1%. O sea, le pone un máximo de 3% y le pone un mínimo de 1%. Este año no lo va a poder cumplir por lo que ya les he explicado, ¿no? Se incrementa la depreciación, el tipo de cambio sube, los productos importados se encarecen, estamos en un incremento de la demanda y poca oferta por el problema de la epidemia, ¿no? Los precios de los commodities, algunos productos han subido y eso afecta a la importación peruana, ¿no? Etcétera, etcétera. Bien. Otros conceptos, ¿qué es la deflación? Si la inflación es el incremento de los precios, la deflación es caída de los precios. Es todo lo contrario, ¿no? La deflación es la caída del índice de precio del consumidor. ¿Qué es la estanflación? La estanflación es una suma de dos cosas. Es la inflación, que ya hemos explicado, pero no solamente hay inflación, sino hay una recesión. Lo que caímos, lo que pasó el año pasado en Perú, una recesión profunda. ¿Qué es recesión? Caída del PBI, caída de la producción. O sea, profesor, ¿las empresas producen menos? Sí. Si tú eres el empresario que ves que tu producción ha caído, ¿qué haces? Despides. O sea, la recesión que trae un incremento del desempleo. En otras palabras, profesor, una recesión más una inflación puede decirse también que es un desempleo, un incremento del desempleo más inflación. Un incremento del desempleo más inflación. Eso también es una estanflación. ¿Y qué es la reflación? La reflación es un tipo de inflación provocada por el gobierno con el fin de estimular la economía. El gobierno, con el fin de reactivar la economía, con el fin de no caer en la recesión, gasta. Y ese gasto puede generar inflación. Y eso se llama la reflación. Entonces, la reflación es una inflación provocada por el gobierno con la finalidad de reactivar la economía. Con la finalidad de reactivar la economía. A eso se llama una reflación. Bien, jóvenes, hasta aquí alguna pregunta, preguntas, por favor.
Claro, también así es, Piero, ¿no? La inflación más desempleo es la estanflación. No es un fenómeno que se vivió a partir de los años 70, ¿no? Claro, y debe ser un fenómeno fuerte, catastrófico, porque mire, los precios suben y encima que los precios suben, estoy sin trabajar porque perdí el empleo, ¿no? Preguntas, preguntas, y no hay preguntas, podemos usar el force. Vamos a ver si el examen está. Pues sí, sí, ya está, sí. Pasemos al force, jóvenes, ¿ya? Pasemos al force. A ver, pueden lanzar la dirección por aquí. El PBI mide la producción. Pronto vamos a llegar a cuentas nacionales. El PBI es el Producto Bruto Interno, es la producción de bienes y servicios que produce una economía. Si yo digo el PBI chileno, ¿a cuánto produce Chile en bienes y servicios? Si cae el PBI es que está cayendo la producción y eso es una recesión. Entonces significa que las empresas están produciendo menos, ¿no? Si antes se producía 100 kilos de fideos, ahora están produciendo 20 kilos de fideos. ¿Yo para qué quiero tantos trabajadores si no estoy produciendo 100 kilos de fideos? Comienzo a despedir. Ya, muy bien, Piero. Vamos con las tres preguntas. Tiene 10 minutos para marcar. Saquen 18 y 18, pues, por favor.
Muy bien, vamos a empezar. Vamos a empezar con algunas preguntas. Las preguntas no están tan fáciles tampoco, ¿no? Bien. Pregunta número uno. Uno, 2 y 3. ¿Qué marcaríamos uno, 2 y 3? Ajá, muy bien, Jack. Va a ver, 1, 2 y 3. A ver, uno, 2 y 3. Marquemos uno, 2 y 3. Marquemos uno, 2 y 3. Uno, en una clase de economía se explica que existe una correlación. Una correlación. Correlación significa pues, una relación, ¿no? X y Y son dos variables. Vamos a ver su correlación. Si sube X, entonces sube Y. Aquí hay una correlación directa. Si sube X, entonces baja Y. Aquí una correlación inversa. Acá es directa, acá es inversa. Una correlación entre la excesiva cantidad de dinero y la pérdida de su poder adquisitivo. O sea, cuando hay un incremento del circulante, ¿qué es lo que va a caer? El poder adquisitivo del dinero. Y uno se pregunta, ¿no? ¿Por qué caería el poder adquisitivo del dinero cuando se emite mucho dinero? Ah, profesor, la explicación es sencilla. Al incrementarse la masa monetaria, los precios tendrían a subir. Y si los precios suben, el poder adquisitivo va a bajar. Y ello se refleja a que se han incrementado los precios. Uno, casa. Dos, profesor, eso es pregunta de examen, esta inflación. Dos dedos. Tres, en el primer gobierno de Alan García, los bolsillos de los peruanos estaban llenos de un dinero que perdía valor en cuestión de horas. Los billetes reventaban de un papel moneda que cada día mermaba su poder adquisitivo de manera exponencial. El 5 de agosto del 89, largas colas se podían apreciar en las agencias bancarias por la escasez de billetes de alta denominación. O sea, la gente quería billetes con más ceros, porque los billetes con pocos ceros ya no compraban nada. La causa directa de la disminución del poder de compra de la moneda a esa magnitud se denominó inflación. 3 avión. 4 y 5. Marquemos 4 y 5, jóvenes, por favor.
4. La definición usada por la mayoría de los economistas es un ciclo inflacionario sin tendencia al equilibrio. Se origina un círculo vicioso en el que se crea más y más inflación con cada repetición del ciclo. Aunque existe debate acerca de las causas, se hace visible cuando hay aumento imparable del suministro de dinero. Profe, incrementa la masa monetaria. O una degradación drástica de la moneda. Profesor, estamos hablando de una inflación, pero de las más desastrosas, ¿no? Eso es hiperinflación. La inflación se caracteriza por ser una elevación de los precios de los bienes. Se presenta porque un sistema monetario de un país existe. Claro, ¿porque hay inflación? Porque hay un exceso de circulante, ¿no? Casa. Siguiente. 6 y 7. Marquemos 6 y 7. 6 y 7, por favor. Casa. Y lo que más pesa es alimentos y bebidas, ¿no? 7 dedos. Muy bien. 8, 9 y 10. 8, 9 y 10. Bien, bien, bien. 8, 9 y 10. ¿Qué marcaríamos? 8, 9 y 10.
8. Inflación que representa un incremento del precio de los precios de los productos ofertados como consecuencia del aumento del precio de los factores de producción, como los salarios, las materias primas. Ah, profesor, son costos de producción, ¿no? Inflación por costos. Consulito trabajó en INAI al analizar el aumento de los precios causado por el incremento de la cotización internacional de los productos como trigo, soya, maíz. Ah, pero se están incrementando los productos importados, ¿no? Inflación importada. Y la 10, la inflación embalsada. Miren, ¿qué es inflación embalsada o reprimida? Los precios suben, pero el gobierno dice que no suba. Y una forma en que dice que el gobierno que no suba es reprimiendo el incremento de los precios. Por ejemplo, cuando hay inflación, sube el pan, sube el arroz, sube el azúcar. ¿Y cómo hacemos, profesor, para que no suba eso? Porque son los productos que de pan llevar, el pollo. Pues lo subvencionamos, lo subsidiamos. ¿Qué hace el gobierno? El gobierno hace toda una política de subsidios, profesor, o subvenciones, como por ejemplo, profesor, para que el pan no suba de precio y afecte a los más pobres, el pan tiene un precio subsidiado. Por ejemplo, ¿no? La panadería compra harina y cada saco de harina está a 50 soles. El gobierno dice, voy a subsidiar la harina. Panadero, tú pagas 20, yo pongo 30. Cosa que tú estás comprando la harina más barato y el precio no lo vas a subir. ¿Te parece o no te parece? Perfecto. A eso se llama inflación embalsada o reprimida. Que la clave sería subsidios. Y eso hizo también Alan García, ¿no? Alan García, para que los precios no se disparasen, jóvenes, ¿no? Había inflación, hiperinflación, pero para que los precios no subieran tanto, mucho más comenzó a reprimir la inflación mediante subvenciones. Y teníamos el pollo subvencionado, el maíz subvencionado, la papa subvencionada, el pan subvencionado, los pasajes subvencionados, ¿no? La electricidad subvencionada, todo era subvencionado. O sea, el Estado ponía su dinero para que los precios no subieran. Vino Fujimori, dijo, olvidemos de eso. Hay que sincerar los precios deben reflejar lo que deben ser, y es el Fujishock. Bien, 11 y 12, marquemos 11 y 12, jóvenes.
El debate económico matemático entre alumnos de una conocida academia se centra en el siguiente tema. De acuerdo a la teoría cuantitativa, ¿qué nos dice la teoría cuantitativa? Que si un incremento de la masa monetaria, eso hace elevar los precios, porque la relación es directa. Si es directa, entonces podríamos saberlo de otra manera. Una disminución de la masa monetaria hace caer los precios a una deflación. Ah, ¿verdad, no, profesor? Entonces, de acuerdo a la teoría cuantitativa, una disminución de la oferta monetaria genera deflación. Sería avión, ¿no? Avión. Muy bien. 12. La deflación es caída de los precios, es caída del índice de precios del consumidor. Ocurre cuando la producción es mayor que la liquidez. Claro, si hay una mayor oferta agregada, los productos abundan y los precios bajan. Verdadero. ¿La caída de la demanda origina aumentos en el precio? No. Si cae la demanda, caen los precios. Falso. Una consecuencia es el aumento del poder adquisitivo. Si caen los precios, mi dinero compra más. Verdadero. Un aumento de la demanda permite combatir y reducir sus efectos. Claro, si los precios están cayendo y la gente compra más, los precios podrían subir. Verdadero. Y representa una disminución del IPC. Verdadero. La clave sería dedo. Dedo. Siguiente, 13, 14 y 15. ¿Qué marcaríamos 13, 14 y 15? Bien, vamos a ver. Este es A, ¿no? Este es A.
¿La reflación es la unión de inflación más recesión? No, la reflación es una inflación provocada por el gobierno con el fin de reactivar la economía. La inflación por demanda es consecuencia de un elevado consumo, verdadero. La depresión es la inflación más estancamiento económico. La depresión es, luego en ciclos económicos, es la producción mínima del PBI. Entonces sería falso, verdadero, falso, ¿no? Dedo. Este es uno. La inflación desvaloriza totalmente la moneda. La hiperinflación, verdadero, ¿no? La reflación reptante, similar al subyacente, no, ese es falso. El Perú vive momentos de inflación galopante, falso, negro. Casa. Este es uno. ¿La dolarización puede ser consecuencia de una elevada inflación? Sí, ¿no? Una consecuencia de una hiperinflación es la dolarización de la economía, ¿no? Verdadero. La maquinita consigue inflación, la maquinita es el uso de la fabricación del dinero, ¿no? Verdadero. La curva de Phillips posee pendiente negativa, esta es la curva de Phillips, ¿eh? Que por aquí tenemos la inflación y aquí tenemos la tasa de desempleo, ¿no? Para la curva de Phillips dice, ¿no? Con un país que tiene mucha inflación, la tasa de desempleo disminuye, poca. Un país que tiene una baja inflación tiene una tasa alta de desempleo. Entonces sería verdadero, ¿no? Verdadero. Bien, jóvenes, y con la 15 estamos terminando la clase de hoy, ¿ya? Que pasen una feliz Navidad